Cambio climático y alternativas locales. La crisis climática que actualmente estamos viviendo es producto de la acción humana. Entre los factores más importantes está la quema de combustibles fósiles, la fabricación de plástico, la ganadería intensiva, entre otros factores. Estas actividades generan emisiones de gases, principalmente dióxido de carbono, que se acumulan en la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra, provocando alteraciones en los diversos climas que existen. Este aumento de temperatura provoca la aceleración del deshielo, subiendo el nivel del mar, sequías más intensas y aumento de incendios, así como cambios drásticos en el régimen de lluvia, lo que puede provocar inundaciones. A nivel local, también estamos viviendo los efectos del cambio climático, pero a través de la educación socioambiental con pertenencia cultural mapuche del territorio Panguipulli, estamos desarrollando prácticas locales para hacer el frente a la adaptación a este fenómeno. Lo hacemos ante todo fomentando el resguardo y la restauración de la biodiversidad del territorio que habitamos. Conocimiento mapuche. El pueblo mapuche, como muchos pueblos originarios, ha coexistido en los diversos territorios por miles de años, estableciendo una relación armónica con su entorno natural. El modo de vida de los pueblos indígenas ha permitido resguardar espacios de significación espiritual, bosques y cuerpos de agua que además son fuente de medicina y alimento. En estos espacios aún se mantienen diversas formas de vida, o itrofil moñén, que son fundamentales para el equilibrio natural de todos los seres que cohabitan estos territorios. Pero la intervención de estos espacios naturales por los planes de desarrollo que extienden la urbanización al campo y la acción de inmobiliaria sin regulación en zonas rurales son una real amenaza constante en la actualidad. También lo son el fomento de actividades económicas invasivas que transgreden el itrofil moñén, poniendo en riesgo el equilibrio del territorio. Es por ello que hoy urge generar conciencia de la forma de vida que estamos llevando. A través de acciones educativas a nivel local, se pueden realizar iniciativas que fomenten el acercamiento a espacios naturales para conocer la riqueza natural y sus diversos habitantes. Aprender desde la niñez y en todas las edades que podemos contribuir al cuidado y respeto del itrofil moñén y con ello al bienestar común. Podemos desarrollar prácticas de restauración y cuidado del bosque y agua, puyos o humedales, cultivo de alimento y disminución de la contaminación, entre tantas otras acciones. En estas acciones existen importantes aportes desde el Kimún mapuche, así como de algunas ramas de la ciencia occidental para en tiempos actuales resguardar estos espacios de vida. El cambio climático es un asunto global e implica la suma de muchos procesos, pero a nivel local se pueden observar y percibir parte de esas alteraciones. También desde nuestro territorio y con los pies bien puestos en la tierra, podemos emprender algunas acciones en ciertos ámbitos, tanto a nivel personal como colectivo. En este video nos referiremos particularmente a algunos aspectos. Por una parte, a la importancia de la reforestación con especies nativas, así como abordaremos el cuidado del suelo para que permanezca o vuelva a estar sano, recuperando su fortaleza. Restauración de bosque asociado a curso de agua. Cuando hemos recorrido el Pehueñentu o el Mochochocuenco, nos hemos impresionado con tanta abundancia de bosque nativo y su diversa vegetación, amplios paisajes, múltiples colores. Observar y oír correr el agua libre, así como notar lo que va cambiando según la estación del año en la que se observe o visite el lugar, es una experiencia única. Siempre el entorno natural nos va a impresionar, y aún más cuando percibimos con mayor detención. Cuando observamos un abundante y antiguo bosque, nos es fácil diferenciar un paisaje erosionado, con menor vegetación y complejidad. Esa comparación es importante,
para identificar dónde deberíamos restaurar con plantas nativas, en especial en zonas cercanas a cuerpos de agua como son las vertientes, los esteros, ríos o humedales. Ser parte de actividades de reforestación con plantas nativas como árboles, arbustos, rastreras o trepadoras es fundamental para volver a generar la interconexión del bosque y evitar que se generen zonas aisladas o que esté fragmentado por paños. Para las aves silvestres, mamíferos, insectos, entre otros animales, es más fácil poder desplazarse y seguir con sus conductas cotidianas si el bosque está sano y es un espacio amplio continuo. Se ha priorizado la reforestación asociada a cursos de agua, es decir, a lo largo de la ribera de un río, arroyo u otro cuerpo de agua, pues tiene muchos beneficios, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Esto pues, los árboles ayudan a filtrar el agua, eliminando contaminantes y sedimentos. También colaboran a regular la temperatura del agua, lo que puede ayudar a reducir la proliferación de algas nocivas. Además, los árboles ayudan a estabilizar el suelo, lo que puede ayudar a reducir la erosión causada por el viento y el agua. Y cómo olvidar la buena sombra que le dan a las personas para protegernos del calor. Por cualquiera de las razones anteriores, siempre es bueno generar una acción de reforestación. Sin embargo, es importante elegir las especies de árboles adecuadas para el clima y las condiciones del suelo donde se va a trabajar. Ya vendrá el otoño e invierno para volver a plantar. Seamos todos y todas activos en participar comunitariamente de los cambios que se requieren y proteger este territorio. Suelo. Uno de los temas primordiales es fortalecer el conocimiento de la importancia que posee el suelo como un organismo vivo, base fundamental de la vida de las múltiples y diversas especies de un determinado lugar. Por ejemplo, el suelo de una huerta, de una pradera de pastoreo, de una zona en restauración con árboles o arbustos nativos, el de un bosque nativo, entre otros. Su equilibrio dependerá de su ubicación geográfica, altura, tipo de cobertura. La salud de un suelo va a estar determinada por la calidad derivada del uso que se le ha otorgado. Hay suelo en buen estado de estructura con suficiente porosidad, humedad, cobertura, estructura. Otros suelos con mayor explotación pueden estar compactados, erosionados, con malezas introducidas o descubierto gran parte del año. El suelo es la capa visible hasta una profundidad donde se encuentra la roca madre. Para clasificarla y estudiar el suelo se ha elaborado esquema de las diferentes capas denominadas horizonte. Horizonte cero o mantillo, la parte visible del suelo, compuesta de ramas, hojas, formando una capa orgánica. Horizonte A, donde está la materia orgánica de color más oscuro, mayor presencia de raíces, descomposición de la materia vegetal, presencia de microorganismos como hongos, bacterias, insectos, arácnidos o lombrices. Horizonte B es de color más claro y sin mayor presencia de materia orgánica. Horizonte C, denominado subsuelo, con rocas fragmentadas, color más claro. Roca madre, compuesto por rocas sin mayor fragmentación. El suelo es de vital importancia para la biodiversidad de especies que habitan un determinado lugar. De la salud de este va a depender que permanezcan a largo plazo la riqueza y abundancia de especies, así como la disponibilidad de agua. Debemos ser parte permanente de manejos positivos hacia el suelo, pensando en él como un organismo vivo. Evitar incendios, uso de agroquímicos, cambio de uso de suelo, dado que su restauración es un proceso lento y es más caro restaurar que trabajar un manejo adecuado del suelo, es decir, prevenir. En los talleres realizados en la escuela Panguilelfun pudimos aprender sobre los diversos organismos que componen el suelo, utilizando lupas digital, infografías que nos permiten conocer en detalle el hábitat. También identificar los nombres de los organismos que se podían observar. Descubrir el suelo es una actividad entretenida, didáctica y nos acerca al respeto que debemos tener de un componente vital. Pichiqueche del territorio. Hemos participado en las actividades en algunas escuelas rurales del territorio. Algunos de los que participaron en la escuela de Panguilelfun de esta iniciativa fueron a la reserva Mochochohuenco Noviembre, y algunos de los que participaron en la escuela rural de Huitag
fueron en enero al Pehueñentú o Parque Nacional Villarrica. Escuchemos qué es lo que más les llamó la atención o les gustó de sus espacios naturales. Del mismo modo, nos hablarán de cómo les gustaría que se conservara el territorio a un gran futuro. A mí me gustaría que se conserve igual como está, porque por lo que yo supe, por la niña Beatriz, por mi abuela, que ahí pasaban los más antiguos a recoger piñones, todas las frutas que habían ahí, o lo que más se daba nomás. Y a mí me gustaría que se conserve toda esa naturaleza, la araucaria, los guayes, los coigües, todo, y hasta los esteritos, que nunca lo interrumpa el Winca ni las máquinas ahí, que se mantenga con su fauna y flora. Y que nosotros las personas siempre lo cuidemos con mucho cariño y respeto. Cuando íbamos en el viaje vimos harta naturaleza y al bajar yo me impresioné con los tremendos árboles, las tremendas araucarias, que en la más grande araucaria nos sacamos fotos. Y cuando subimos llegamos a una parte donde nuestra niña Beatriz dijo que había que pedir permiso, y así nos pasó unas par de semillitas y le dejamos ahí y muchay. Después, cuando bajamos, fuimos a la agüita que bajaba del volcán, que estaba súper heladita, pero antes de que yo metiera mis piececitos al agua, pedí permiso para que me recibieran bien ahí. Lo que más me gustó del Pehueñentú fueron las araucarias. El territorio futuro me gustaría protegerlo en varias razones, como poner carteles, cerrar con cerco. La vegetación, porque le da vida a los animalitos y le da frutos y comida. Su paisaje, las montañas, la naturaleza. Cuando bajamos unas escaleras y vi unas montañas hermosas, unas hermosas tarántulas que nunca había visto. Con la misma belleza de sus montañas, que se mantenga limpio y que se mantenga la flora y fauna de las reservas.